Amigos, es miércoles de Reflexionando y bienvenidos sean ustedes para hablar de los temas de cine que más nos interesan. Esta vez hemos decidido hablar de un concepto que, aunque tiene muchos años de existir en el ambiente cinematográfico, desde la existencia de las redes sociales se ha convertido en un tema difícil, de polémica, que genera incluso insultos y violencia verbal y psicológica a través de las redes sociales, que es el spoiler. ¿Qué onda con el spoiler, no? Hoy parece ser que el spoiler es más repudiado que la peste. Y precisamente queremos poner el tema sobre la mesa para reflexionar acerca de si realmente es para tanto, ¿no? O sea, si realmente un spoiler te echa a perder la película y si esa fobia a los spoilers, pues está realmente fundada. Así que reflexionemos. ¿Por qué en Reflexionando decidimos hablar de los spoilers el día de hoy? Pues porque hace unos días pues se dio un fenómeno, pues me parece que inédito en el cine, que tiene que ver con el estreno próximo de la película de Avengers, ¿no? Avengers Endgame, que es la última entrega de la saga de los Avengers, o la más reciente pues. En ese sentido, pues hubo una preventa, se abrió la venta de boletos para el día del estreno de esa película y pues el público colapsó de tal manera que hubo gente que, con tal de querer ver la película el día de su estreno, estuvo dispuesta a pagar miles de pesos por un boleto que vale 100, ¿no? Miles de pesos. Y esto tenía de fondo el hecho de que quería evitar spoilers. Es decir, quería ser de los primeros en ver la película para que en redes sociales no le echaran a perder la experiencia debido a que dijeran pues quién había muerto o cómo se resolvía el asunto, etc, etc. ¿Sí? O sea, ¿realmente es para tanto? ¿Sí? ¿Realmente vale la pena pagar 10,000 pesos por evitar spoilers? Creo que no. Ajá. Vamos a tratar de argumentar al respecto. Y en ese sentido tenemos que pensar un poquito en los orígenes del spoiler. Spoiler es una palabra que significa echar a perder o estropear. Y que se ha aplicado a los medios de comunicación cuando alguien revela una parte medular de la trama de una película, de una serie, de algún programa de televisión. Y esto implica que tú no puedas vivir de manera personal la experiencia y te frustren pues, los elementos centrales, ¿no?, de la trama. El spoiler, por lo tanto, pues es algo que desde hace muchos años ha tratado de evitarse en la cobertura periodística. Es decir, si hablamos de que el cine empezó cuando el principal medio de publicidad y de promoción de una película era la prensa, pues en las películas usualmente pues, se tenía el cuidado de no revelar aspectos clave de la trama en algún tipo de cobertura de opinión que se hiciera en un periódico sobre una película en particular. Y eso pues se empezó a respetar con el paso del tiempo, ya después de que surgió la televisión y la radio como medios de promoción cinematográfica, pues se siguió respetando esta cuestión y nunca se revelan aspectos centrales de la trama en una sinopsis. De hecho, si ustedes recuerdan, pues siempre que vemos atrás de un DVD, de un Blu-ray, la sinopsis de la película, pues ahí no te dice aspectos centrales, ¿no? Ahí no te da elementos clave de la trama que puedan echarte a perder precisamente la experiencia como tal. Me parece, de entrada, pues un poquito incongruente el fenómeno del tráiler. Ajá. El tráiler, como lo sabemos, pues son los avances de las películas poco tiempo antes de que se estrenen para que la gente pues sepa que viene la película, que se va a estrenar y sepa pues de qué va, de qué se trata, quiénes son los personajes, el conflicto, etc. En ese sentido, a mí me parece que los trailers spoilean cañón, ¿no? O sea, los trailers ya tiene un tiempo, yo diría que varias décadas, que con el fin de atraer la atención de los espectadores, pues te dicen elementos clave de la trama. O sea, de hecho, prácticamente toda la película está resumida en unos cuantos minutos en el tráiler. Pues eso es spoiler, ¿no? Y no por eso los espectadores dicen, ah, no, pues ya me contaron la película resumida, ya no la voy a ir a ver. Pues no, es una herramienta de promoción. Por supuesto, pues uno de los aspectos centrales del tráiler es que no se revelen precisamente como elementos secretos de la trama, o sea, elementos que tienen que ver con su conflicto y su resolución, porque eso podría afectar precisamente el interés que tendría la gente al respecto.
pero tiene muchos spoilers. O sea, a lo mejor no es un secreto o no es un aspecto misterioso de la trama, pero pues sí, prácticamente te dice qué le pasa al protagonista al principio, incluso a veces cómo resuelve su problema, cuál es el final. O sea, creo que si nos viéramos muy puristas en cuanto a que quiero evitar spoilers, pues entonces lo primero que tendríamos que hacer es entrar 20 minutos después de la hora de inicio de la película a la sala para no ver los trailers, ¿no? Pues porque ahí tenemos spoilers. Sin embargo, amigos, pues creo que cualquier persona ve un tráiler con cierta tranquilidad porque asume que no le van a revelar ahí la cereza del pastel de la historia. El problema está en las redes sociales, que eso es precisamente el aspecto, digamos, novedoso de la palabra spoiler, porque pues ahora cualquiera de nosotros, una vez que va a ver una película, pues lo primero que suele pasar, incluso saliendo de la sala, o sea, todavía ni siquiera acaban de pasar los créditos finales, pues es escribir, ¿no? Ah, me encantó la película, acabo de ver tal, y pasa esto, ¿no? Entonces, eso genera, pues, que todos se le vayan a la yugular, un poco hasta existe un meme con Homero Simpson que hace eso en uno de los capítulos, porque, pues, ¿por qué me echa a perder la fiesta, no? O sea, ¿por qué me dice algo que, pues, yo no quiero saber hasta que vea la película? Entonces, este acceso tan fácil que tenemos a comentar, a criticar, a valorar y a opinar sobre una película a través de nuestra cuenta de red social, pues es lo que hace que el spoiler se haya agrandado hasta niveles pues realmente exorbitantes en cuanto a absurdo se refiere, como la compra precisamente de boletos a miles de pesos para evitar este tipo de frustración, digamos. Sin embargo, aquí yo quiero comentar sobre todo dos cuestiones. La primera de ellas es que esto lo único que hace es afianzar un poco la cultura de lo efímero. ¿A qué me refiero con esto? A que tengo que ver las cosas ya, ahorita, para que no me las frustren y ya después no me importan, ¿no? Entonces es como, si compro un boleto de 10,000 pesos, veo la película que esperaba desde hace un año, ya, o sea, no, nadie me aguó la fiesta, pero a lo que sigue, ¿no? Ahora ya quiero ver la siguiente película y nunca me vuelvo a acordar de esa película que me costó 10,000 pesos ver. Ajá. Entonces, esto pues va en contra, me parece, del espíritu del cine, ¿no? O sea, a diferencia del teatro, que sí es un medio efímero por naturaleza, porque pues una vez que ves la obra y que se quita de cartelera, pues ya no vuelve a presentarse, pues esto no pasa con las películas, ¿no? O sea, las películas están ahí para seguir vivas, para que después las veas una y otra vez en un DVD, en la televisión, vía Netflix, como quieras, ¿no? Entonces, esto del spoiler implicaría que, pues como ya la vi una vez y ya sé de qué se trata y ya sé los misterios, los secretos y las partes clave, pues ya no me interesa volver a verla. Pues no, ¿no? No va por ahí, me parece. Y otra, está la cuestión de que el spoiler en realidad es tan engañoso como lo siguiente. Si uno va a una feria y tú te quieres subir a una montaña rusa, la ves, ¿no? Antes de subirte ves el trayecto y ves cuáles son las vueltas y demás. Pues no por eso vas a decir, no, ya no me voy a subir porque ya sé cómo es el trayecto. Pues no, ajá, o sea, una cosa es que lo veas, que sepas cómo es y otra es que lo vivas. Entonces una película es para vivirse, amigos. No es simplemente para recibir información desechable y efímera y pasar a lo siguiente. Es para vivirla y para que se te quede y para que la veas 2, 3, 4, 5 veces. Si la calidad también lo permite, ¿no? Porque pues algunas películas no sobreviven ni siquiera el primer visionado. Entonces, en este sentido, esto es equivalente a que si alguien, o sea, yo creo que a estas alturas, sobre todo refiriéndome a las nuevas generaciones, por ejemplo, si un chico ahorita ve por primera vez El Imperio Contraataca, pues evidentemente sabe que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker, ¿no? O sea, eso lo sabe pues porque ha vivido los pocos años de vida que tiene sabiendo eso, ¿no? Es el corazón del concepto de Star Wars. Entonces no por eso va a decir, ay, qué fea película, porque yo ya sabía que él era su padre. No, o sea, es otra forma de percibir la experiencia, es darte cuenta a lo mejor de otros aspectos, darle importancia y centrar tu interés en otras partes que no son estos misterios, estos secretos y demás. Sí estoy de acuerdo, ojo, con que hay películas en donde la mayor parte de su importancia está en el secreto, ¿no? Pero son contadas, o sea,
sí creo definitivamente que una película como Sexto Sentido a lo mejor no se saborea igual si sabes desde el principio qué onda con el final. Ujú. Sin embargo, pues yo les comparto mi experiencia al respecto. No había redes sociales en ese entonces, ¿eh? Pero cuando yo fui a ver Sexto Sentido, ya me sospechaba eso, porque algunas personas no me lo habían dicho explícitamente, pero me habían dejado entrever cuál era el final. Y eso no implicó que yo disfrutara enormemente Sexto Sentido, ¿no? Entonces, creo que el spoiler no es un problema per se. El spoiler es un problema en la medida en que tú lo hagas un problema, ¿no? En la medida en que tú concibas que la experiencia cinematográfica se te frustra por saber detalles de la trama. Ujú. Si tú lo percibes así, pues sí, te hago en la fiesta, ¿no? Pero si no es así, lo disfrutas igual, de verdad. Entonces, quitémonos esta idea porque una película no es solo los detalles de su trama, ¿no? Los aspectos específicos de su argumento. Una película es todo, es la experiencia misma. Y por eso el spoiler debe de valernos queso, ¿no? O sea, no tenemos que entrar al Facebook con miedo de que, ay, a ver si ahorita ya no me dicen el secreto de esta película. No importa, vívenla, ¿no? No importa que sepan el secreto, realmente dense chance de ver que una película es mucho más que ese aspecto. Entonces, amigos, no le huyan al spoiler, ¿no? No es la plaga, no es la peste, no les va a pasar nada, ¿no? Y no paguen 10,000 pesos por un boleto de cine por Dios, ¿de acuerdo? Y para nuestra sección de epílogo, amigos, pues voy a ser congruente con el tema del que estábamos hablando y precisamente voy a rescatar al título que acabo de mencionar y que representa quizá el spoiler mejor guardado de la historia del cine o el más apreciado quizá, aunque a estas alturas seguramente ya todo el mundo lo conoce. Estoy hablando de Sexto Sentido, una película que este año, curiosamente, cumple 20 años de haberse estrenado en salas y que hoy, por fortuna, podemos disfrutar en Netflix. Sexto Sentido es el segundo largometraje de M. Night Shyamalan, un director que precisamente a partir de Sexto Sentido se convirtió como en uno de los talentos a seguir en la industria hollywoodense, precisamente porque construyó una película de horror muy en tono de thriller, o sea, creo que pesa mucho más el thriller que el horror en esta película, aunque hay elementos sobrenaturales, por supuesto, y que habla, se centra en la figura de un niño que ve gente muerta. De hecho, la frase misma se volvió súper famosa entre el público, porque es un niño que tiene la cualidad, la capacidad de ver espíritus, ver a la gente que ya ha muerto y que lo siguen y lo atormentan. Precisamente por esa razón es que, sin saber cuál es el problema de fondo, su mamá decide contratarle a un psicólogo, interpretado por Bruce Willis, con quien entabla una relación muy estrecha. Aquí lo curioso es hacia dónde nos llevan los acontecimientos, o sea, se sigue con bastante agrado la película porque nosotros también queremos saber por qué los fantasmas atormentan al niño protagonista, ¿no? Y cómo el psicólogo encarnado por Bruce Willis puede ayudarlo en su problema. Sin embargo, pues parte del atractivo y del éxito y de la sorpresa que generó Sexto Sentido fue el final que nadie veía venir, que precisamente pues no se puede revelar porque es un spoiler súper valioso. En ese sentido, la película no solo es el spoiler, un poco siendo congruentes con lo que decía yo hace rato, aún si no tuviera ese final, creo que la película de todas maneras sería igualmente interesante, atractiva, se seguiría con mucho agrado. Y quisiera sobre todo retomar un poquito la figura de Shyamalan como director cinematográfico, porque ha sido un director al que en su momento se le ha tirado bastante, ¿no? O sea, como que todo el mundo ha esperado siempre, después de Sexto Sentido, que él vuelva a repetir la hazaña de lograr películas súper sorprendentes en el final. Y como no ha sido así, pues la gente dice que no tiene talento, etcétera, etcétera. A mí Shyamalan me parece de verdad un tipo súper inteligente, creativo, talentoso, que de repente ha tenido que hacer algunas películas por encargo para mantenerse activo en la industria hollywoodense y por eso aceptó hacer bodrios como El último maestro en el aire o Después de la Tierra. Pero fuera de esos casos, creo que es un tipo que se sigue con mucho interés, ¿no? Independientemente de que siempre quiera sorprender con un final fuera de lo común, sus historias son atractivas, sobre todo porque son fuera de la norma, ¿no? O sea, son películas que pueden de entrada parecer muy absurdas, pero que llaman la atención porque son historias que no se han contado antes, por lo menos de la manera en que lo hace. Y en ese sentido creo que Sexto Sentido no es la típica película de horror. Repito, incluso yo dudaría un poquito de enmarcarla forzosamente en ese género porque tiene mucho más elementos de thriller. Y se nota que es un cineasta
muy inteligente, muy audaz para mantener cautivo al espectador, ¿sí? Sexto Sentido representa al mejor Shyamalan quizá, de repente después con algunas otras películas estuvo un poco descontrolado, quizá en este afán de ser fiel a sí mismo con su éxito original, pero eso no le quita que es un tipo digno de seguirse. No se pierdan, entonces Sexto Sentido es una película que realmente establece las bases de lo que puede ser engañar al espectador con algo que no veía venir claramente y que está soportado en un guión pues realmente muy interesante, muy bien llevado y que pues te mantiene al filo de la butaca. Entonces, Sexto Sentido está en Netflix y vale la pena echarle un vistazo a razón de su 20 aniversario. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este video de Reflexineando, amigos. Los esperamos en las redes sociales para que compartan, para que comenten y para que sugieran incluso de lo que podemos hablar miércoles con miércoles a través de este espacio. Gracias nuevamente por su atención y nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando. Hasta luego.